Programes enrere tinguérem amb nosaltres a Héctor Conesa per a parlar-nos d'unes píndoles del coneixement dedicades a objectius de desenvolupament sostenible, allò i les accions que s'han d'anar realitzant en la nostra vida per a, en el marc de l'any 2030, per posar una data, perquè molt més pront hauria de ser tot això, però per donar un cert marge per a poder executar-ho, doncs anar millorant el nostre món. En la primera píndola es va parlar sobre la fi de la pobresa i la pau, la justícia i les institucions sòlides, com d'important són unes amb les altres. Aprofitem per a saludar-lo en primer lloc. Héctor, molt bon dia. Hola, bon dia, David, encantado. Igualment, avui anem a parlar de l'educació de qualitat. Sí, un tema muy interesante, sí. Pues mira, los sistemas educativos están en constante evolución, aunque las muchas vueltas en nuestro país al respecto haya agotado tanto al profesorado. Pero bien pensado, David, hemos avanzado mucho desde principios del siglo pasado. La participación, la escucha y el cuidado del alumnado han aumentado. Bueno, pues desde Interpreta Natura, al tratar este tema y convertirlo en un taller para centros docentes, pensamos cuán importante era el poder abrir un espacio de debate. Porque si lo que realmente persigue la educación es la mejora del mundo en el que vivimos y mejora como personas, no podíamos perder de vista la importancia de la felicidad de los más jóvenes. Mira, decía Gandhi que la verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno mismo. Pues bien, el taller que planteamos convierte el aula en un improvisado foro o congreso donde se van a debatir temas que atañen a esta necesaria mejora del mundo y mejora del alumna o alumno. Es como lo vamos a enfocar desde Interpreta Natura, ¿no? Que esto de ese lo queremos trabajar de esta manera. Por esa razón, ponemos sobre la palestra temas tan necesarios de trabajar como el bullying, el acoso escolar, un tema todavía tabú en muchas ocasiones y que es de capital importancia en nuestro país. Mira, es inaceptable que 1 de cada 5 alumnos de primaria y bachiller, según un estudio del año 2020, todavía sufran el acoso de compañeros. Un tema en el que deberían trabajar conjuntamente no solo la Fiscalía de Menores, sino familias enteras y profesorado de centros. Caram, és moltíssim, 20%, ni més ni menys. Sí. Este es uno de los temas que tratamos, ¿no? En ese pequeño foro, congreso que improvisamos. Vamos a ponernos a participar, a los chavales. Y luego, por ejemplo, uno de los temas más importantes de actualidad, solo comparable con el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, es el declive del petróleo. Preguntaremos a los más jóvenes de cuántas cosas podrían prescindir sin dejar de vivir dignamente bien y qué alternativas tendríamos en un mundo con muy poco petróleo. La relación entre los límites de los recursos planetarios y nuestro modo de vida obliga a que los más jóvenes se posicionen y sean conscientes del mundo en el que van a vivir. Un tema de mucho calado. Luego tenemos más temas en ese congreso. Por ejemplo, volvemos a tocar el tema de la pobreza, preguntándoles cómo podríamos ayudar a los que menos tienen. Y trabajamos un juego de roles, una metodología educativa de gamificación, donde elaboraremos un dilema económico-social. Hemos decidido entender que educar no es solo atesorar datos, sino aprender a pensar, a tomar decisiones, a preocuparnos por el bien común, a cuidarnos las unas a las otras personas. Cuando oímos la palabra educación, es cierto que pensamos en conocimiento, pero cada día con más fuerza seguimos entendiendo la educación como ética. Porque normalmente, para tomar posturas éticas, más que un conocimiento muy cualificado, necesitamos haber reflexionado antes, haber trabajado la empatía. Bueno, pues esa es la educación que entendemos desde Interpreta Natura, una educación en valores que nos impelen a conocer el medio ambiente y, como decimos, y solo conociendo aprendemos a apreciar, a amar y finalmente a cuidar y preservar. Un medio ambiente entendido de manera amplia, el lugar donde conviven todos los seres vivos, incluidos los seres humanos. Para Interpreta Natura, educar es sobre todo aprender a cuidar. Vale, y bueno, pues es un poco el enfoque que tenemos y que queremos llevar también a les aules. Perfecte. Continuarem en pròximes setmanes amb més continguts d'estos ODS. Moltíssimes gràcies, Héctor. Yo encantado de compartir aquí con vosotros. Nosotros somos apasionados de la educación ambiental. O sea, disfrutamos con lo que hacemos. O sea que muchas gracias a ti por esta oportunidad, David. I nosaltres de transmetre-ho. Gràcies. Fins una altra. Fins altra.